Paz a vos, amados hermanos, el Señor los bendiga grande y poderosamente en este día hermoso y maravilloso. Les habla su hermana en Cristo, Liliana Martínez, desde este bello país, Colombia. Y bueno, amados hermanos, hoy nos ha correspondido un tema precioso, ya que estamos en la segunda semana con un eslogan: ¿Quién soy en Cristo? Y hoy nos ha correspondido un tema precioso que se titula Una conciencia clara del discipulado. Y para esta preciosa reflexión tenemos un texto base. Lo vemos en Gálatas en el capítulo 2, en el verso 20, y dice: Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, el objetivo de este tema, de esta reflexión, es distinguir como discípulos que tenemos el deber de una conciencia clara acerca de las palabras y enseñanzas, gestos, acciones de Cristo, no solo conociendo lo que fue en el pasado cuando estuvo en este mundo, sino quién fue y es después de resucitar. ¿Qué es el discipulado bíblico? Amados hermanos, es muy común oír el término discípulo de Cristo. Sin embargo, muy pocos conocen qué realmente significa. Peor aún, menos son quienes practican este mandato del Señor. Entonces, realmente, ¿qué es el discipulado bíblico? Jesús se dirigió entonces a los judíos y se había creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Eso lo vemos en Juan, en el capítulo 8, en el verso 31. Amados hermanos, el DRAE define discípulo como persona que aprende una doctrina con ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. En la época de Jesús no era diferente a este concepto. De la Real Academia Española, el término alumno suele ser confundido con discípulo. Una diferencia sencilla entre un alumno y un discípulo es que el primero aprende sobre un tema o materia que es parte de todo más complejo y más completo, por lo que puede ser alumno de uno o varios profesores o maestros. En este caso, el proceso es formal e implica cumplir objetivos académicos. El discípulo lo es de un solo maestro. El objetivo, además de aprender, implica una transformación del pensamiento, por ende, de la conducta. Podríamos decir que un alumno busca aprender algo que cualquiera puede enseñar, mientras el discípulo busca seguir los pasos de su maestro, porque cree que es correcto y es lo ideal. ¿Quién es un discípulo de Cristo?, preguntamos. Partiendo de lo anterior, podemos decir que un discípulo de Cristo es alguien que busca aprender la sana doctrina, la enseñanza del Maestro y vivir conforme a ella. Comprometido con ser transformado en pensamiento, en acciones, para parecerse a su Maestro, para honrarle, para alabarle. Un verdadero discípulo cristiano procura vivir guiado con las enseñanzas del Maestro. Amados hermanos, existe un problema de muchos cristianos al creer que por haber sido salvos son automáticamente discípulos, pero no es así. Hay una diferencia entre considerar a Jesucristo como Salvador y considerarlo su Señor. Aunque todo cristiano debería tomarle como Salvador y Señor, muchos que piensan ser salvos no caminan conforme a las enseñanzas del Maestro. Hermanos, profundizaré sobre este tema en un momento. El artículo genuino cree que Jesucristo, como el Mesías Salvador que quitó sus pecados y los míos y además procura obedecerle. ¿Será que todos le obedecemos y procuramos ser como Él?
o asemejarnos a Él? ¿Qué es el discipulado bíblico?, nos preguntamos. Podemos decir que el discipulado bíblico es el proceso en el cual el discípulo conoce y aprende específicamente la sana doctrina que enseña Dios a través de la Biblia. Cuando digo proceso, quiero decir que la salvación implica haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Y eso no garantiza que el creyente sepa automáticamente la verdadera enseñanza bíblica, sino más bien debe aprender esta mientras está leyendo, mientras que está peregrinando en este mundo. Este proceso debe ser guiado por un discipulador a través de encuentros periódicos donde se estudia la Biblia, donde se estudia la sana doctrina, los principios a aplicar en esta vida. A eso se llama discipulado bíblico. Hermanos, ahora bien, no se debe confundir un discipulado con una clase bíblica. O sea, es incorrecto llamarle clase de discipulado. Como proceso del discipulado no puede calcularse cuando termina, ya que siempre estamos aprendiendo del maestro. Un punto adicional, el discipulado puede hacerse en pequeños grupos o más de 5 personas, preferiblemente 1 a 1, para poder comprenderlo mejor. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina de refutar a los que propongan. Esto lo vemos en Tito, en el capítulo 1, en el verso 9. Amados hermanos, ¿qué debe hacer un creyente que realmente quiere ser discípulo de Cristo? Quien quiere ser como Cristo debe conocer lo que Jesús creía, practicaba y predicaba. Necesita iniciar inmediatamente un proceso de discipulación, guiado por un servidor de Dios que conozca bien las Escrituras, que conozca la sana doctrina, que tenga un testimonio que evidencie su temor y amor por Dios y que sirva al Señor en su iglesia local. Hermanos, para madurar y mantenerse en la fe debes participar en un discipulado bíblico. La importancia de ese discipulado. Anteriormente hablé sobre ese discipulado bíblico. La importancia del discípulo es que se deje guiar por su maestro, para que la vida del creyente y la relevancia de participar en procesos discipulares, también es impredecible en la iglesia local. De hecho, es fundamental para que cumpla su propósito. Amados hermanos, algunos problemas. La iglesia, por supuesto, hablo en general, no de cada una, en actual, confronta varios problemas. El más relevante es el gran incumplimiento de la Gran Comisión, como lo vemos en Mateo, en el capítulo 28, entre los versos 19 y 20 en adelante. O sea, el no cumplir con la evangelización, lo que incluye las misiones mundiales, además de no estar discipulando bíblicamente a todos sus congregantes. Aquí es donde yo me refiero a algunos problemas, que algunas iglesias no dan el material suficiente para que el siervo de Dios se discipule, para que tenga más conocimiento para llevar su palabra, para llevar ese evangelio. No les dan el material suficiente para poder estudiar, no los guían. A eso me refiero cuando hay algunos problemas. Además, quiero resaltar que lamentablemente hoy hay iglesias que no saben lo que es un discipulado bíblico, por lo que no reconocen la importancia de esto, a lo que lleva a nuevos creyentes que crean que solo al oír el sábado al culto es suficiente. Las conciencias de la falta de discipulado bíblico son muchas y altamente perjudiciales. La primera de ellas es que los nuevos creyentes no
conocen aún las Escrituras. La segunda es que se tergiversan a los principios de Dios. O sea, los creyentes sin discipulado bíblico terminan siendo discípulos de sus propios pensamientos, pero no de Cristo. Otra consecuencia de la falta del discipulado es que piensan que no es necesario leer las Escrituras diariamente, y aún otros aseguran que el Espíritu Santo de Dios les enseña los secretos místicos de la Biblia, y no es así. Amados hermanos, ¿cuál es la importancia de ese discipulado? Yendo pues discipulando a todos gentiles, bautizándolos y enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Lo vemos en Mateo 28, 19 y 20. La respuesta es muy sencilla, hermanos. La importancia del discipulado bíblico es cumplir con el mandato de Dios. Al igual que todos los mandamientos, tiene un propósito para los creyentes, pero sobre todo deben de ser obedecidos, porque son instrucciones de Dios. Las iglesias bíblicas, o sea, que están comprometidas con la verdadera comunión con Dios, con la sana doctrina, procuran cumplir este mandato. Los creyentes que maduran buscan estar involucrados en procesos discipulares, bien como discípulos o como discipuladores. Amados hermanos, o sea, el no cumplir con la evangelización, lo que incluye a las misiones mundiales, además de no estar discipulando bíblicamente a todos sus congregantes, quiero resaltar que lamentablemente hoy las iglesias no saben lo que están discipulando. Muchas veces solamente el hermano o la hermana solamente va a la iglesia a calentar puesto, a calentar una silla, a oír lo que dijo el pastor, el líder, el predicador, solamente a eso. Y ya, o sea, no se dedica a nada más. Y sale y se le olvidó todo lo que el predicador dijo en el culto. Entonces, llevan a nuevos creyentes que crean que solo oír es suficiente, ¿verdad? Y no, las cosas pues no son así. Entonces, amados hermanos, busquemos a alguien que esté apto, que tenga el conocimiento para que nos puedan discipular. Amados hermanos, conozca más a Dios, lo que lleva a entender su posición como hijo amado del Padre. Conoce más sobre su salvación, por lo que puede entender y aplicar términos como la redención, la vida eterna y todo. Amados hermanos, conoce más de la sana doctrina. Esto evita ser seducido por las herejías del mundo, que tanto están afectando a la iglesia hoy. Al conocer la doctrina bíblica podrá reconocer las prácticas antibíblicas que están perjudicando a muchas iglesias, a muchos cristianos. No saben reconocer las verdaderas enseñanzas de la iglesia de Dios. Amados hermanos, ¿entiende los cambios que debe aplicar a su vida con la ayuda del Espíritu Santo de Dios? Teme más a Dios, ama más a su Salvador, percibe más la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida. El discipulado bíblico estimula y fortalece la unidad de los creyentes, entre ellos con los servidores y con la iglesia cristiana en general. El discípulo establece disciplinas. ¿Cuáles disciplinas espirituales? Como la lectura de las Escrituras, la practica, hace su devocional, permanece en la evangelización, permanece en oración. Su defensa es la fe, la adoración y todo material que usted pueda tener a mano para poderse instruir bajo una guianza correcta es lo mejor que puedes hacer. Amados hermanos, espero haber
retado a creer en su fe y madurar como producto de ello. El propósito de ser ese discípulo es que puedas entender cuál es el propósito de Dios para tu vida y para que puedas ser un discípulo de Jesucristo, para así ser un cristiano de excelencia, como el mismo Señor lo enseñó. Para esto es necesario que seas obediente a lo que vas a aprender a partir de hoy y asimismo tener una vida de devocional guiada por el Espíritu Santo de Dios, para que tu existencia en la tierra sea de victoria, abundancia y total bendición en todas las áreas de tu vida. Amados hermanos, la metodología es muy sencilla. Debes tener tu Biblia a la mano y un cuaderno que puedas escribir todos los versículos y mensajes aprendidos para aplicar a tu vida, leer detenidamente cada pasaje de la palabra. Acá expuesto y responder el cuestionario dado cada día de la semana conforme a la guía que expone su maestro, que expone esa guía a la que tienes como pastor, como líder. Exponemos a continuación para escribir algunas preguntas. Pregúntale a su pastor, apóyese en él, forme su vida para Cristo. Lo que Dios te pide no es difícil para ver las cosas grandes para ti. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy se han dicho, enséñalas continuamente a tus hijos, háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados a tu mano, en tu frente, como señales. Escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Así lo dice la palabra. El Señor y Dios de ustedes y mío los va a hacer entrar en el país de Abraham, Isaac, Jacob, que juró que les daría, en ese país con grandes y hermosas ciudades que usted construyeron con casas llenas de todo. Así que, amados hermanos, hoy es el día para que tengas un discipulado, porque todo lo que se está leyendo se cumple fielmente en los mandamientos del Señor su Dios y los mandamientos de las leyes que ha ordenado. Así lo dice Deuteronomio capítulo 6 entre los versículos 5 y 19. Así que, amados hermanos, desde hoy anímense a tener un buen discipulado, ese discipulado que Dios quiere que ustedes tengan para llevar y evangelizar y compartir una palabra. Todos los días mediten en la palabra del Señor, busquen más del Señor, busquen más de Dios. El Señor nos enseña cada día, cada momento a ser esos grandes discípulos, para su honra y para su gloria. Amados hermanos, Dios es más que bueno y más que suficiente en cada de las cosas y Él nos instruye bajo su palabra. Busquemos buenos maestros que estén preparados para ello, porque bendita es la persona que sabe cómo utilizar esta verdadera palabra en tiempos de angustia, cuando más necesitamos del Señor. Así que, amados hermanos, hoy les invito y los insto a que tengan en cuenta que Dios los está llamando para que lo tengan a Él más cerca. Así que, amados hermanos, ahí donde ustedes se encuentran, vamos a orar para que sea el Señor guiándonos en toda verdad. Como dice su palabra, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así lo vemos en su palabra en Hechos 16:31. Amados hermanos, donde quiera que se encuentren, cierren sus ojos y le vamos a dar este corazón al Señor. Porque su palabra dice
Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas, tú que todo lo ves y que todo lo puedes. Señor, en este día precioso y hermoso que tú nos has regalado, te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, porque tú eres un Dios bueno y un Dios justo, Señor. Guárdame como la niña de tus ojos y escóndame bajo la sombra de tus alas, Señor. Así lo dice tu palabra, Señor. Señor, hoy con tu gran misericordia, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, para darte gracias por este don, por el don de la vida. Para darte gracias, Señor, porque cada día nos instruyes a través de tu palabra, Señor, para ser esos discípulos que tú quieres que nosotros seamos. Señor, enséñanos cada día, edifícanos, Señor, exhórtanos, Padre eterno. Instrúyenos, Señor, bajo tu palabra, Señor, para ser más como tú, Señor. Hoy queremos solamente estar en tu presencia, Señor, porque tu palabra dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres el Todopoderoso, Señor. Pero hoy venimos aquí, Padre, para que tú nos guíes, Señor, para que tú nos enseñes y nos instruyas, para que seas tú nuestro mejor maestro, a quien buscamos día tras día, Señor. Hoy queremos estar aquí en tu presencia, Padre, porque tu palabra dice, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Señor, y tú eres fiel, porque tú has hecho esa promesa de guiarnos bajo tu palabra, Señor. Y porque tú nos guías, Señor, por esas sendas de justicia para que nuestro pie no vaya al resbaladero, Señor. Guárdanos, Señor, de toda cosa guardada. Señor, escóndenos, Señor, bajo tus alas, Padre eterno. Pero guíanos, Señor, por el buen camino. Por ese camino, Señor, ese camino donde siempre estás tú, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por siempre mantenernos fiel a tu palabra, Señor. Porque para ti solamente será la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor. Porque solamente tú eres justo, Padre. Solamente tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Porque solamente tú eres el gran yo soy. Tú eres el primero y el último, el principio y el fin. Tú eres todo, Señor. Tú eres el foco y el centro de nuestras vidas, el capitán de nuestro barco. Señor, yo hoy te pido, Señor, por todos mis hermanos edificados en la palabra. Señor, que seas tú guiándolos, Señor, por sendas de justicia, Señor, por amor a su nombre, Señor. Que seas tú instruyéndolos cada momento y cada instante, Señor, en tu palabra, Señor. Para que cada uno de mis hermanos, Señor, lleve una palabra hasta los confines de la tierra, Señor. Gracias, Padre eterno. También te pido por cada uno de ellos, si está pasando por alguna leve y momentánea tribulación, Señor. Que en cada área de sus vidas, Padre eterno, tú los abraces, tú te manifiestes ahí, Señor. En su vida física, mental, emocional, financiera, en cualquiera de ellas, Señor. Te pido que tú los visites, Padre. Tú los abraces con amor. Tú los reconfortes, Padre. Pero sobre todo, Señor, que tú los guíes, Padre, para que sean esos discípulos, Señor, que tú quieres que ellos sean, Padre. Gracias, Padre eterno, gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y llevar un mensaje de reflexión, Señor. Gracias. Hoy te doy la honra y la gloria y la adoración, Padre. Hoy nos mantenemos firmes, Señor, sin importar la dificultad. Alzamos nuestras manos, Señor, y decimos, mi Redentor vive.
Amén. Paz a vos, amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo poderosamente. Shalom.